Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Una bienvenida también a aquellos que por primera vez nos estén visitando. Y siempre es un gozo reunirnos para que en la asamblea de los santos el nombre de Jesucristo siga siendo exaltado. Vamos a recordarnos que así como Jesús es el Logos o el Verbo por el cual fue hecho todo y nada fuera de Él fue hecho sin Él, vamos a leer juntos Hebreos 4, versículos 12 y 13, por favor. Ayúdenme a leerlo para recordarnos que es por la palabra que estamos aquí y para la palabra del Señor. Hebreos 4, verso 12. Dice la santa palabra del Señor así, leamos juntos, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora, sigan con su vista, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. San Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, leo a partir del versículo 45. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a casa. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando hoy. Confiamos en que tu Santo Espíritu iluminará nuestro entendimiento y la plantará en nuestros corazones para que traiga fruto que glorifique tu nombre. Gracias te damos, Señor, que siendo tú santo, santo, santo y nosotros pecadores, gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que sigas salvando a tu pueblo y fortaleciendo la fe de los que son tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Pueden sentarse, por favor. El día de hoy está calculado que un mínimo de 4 millones de mexicanos visitarán la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El día de hoy un mínimo de 4 millones de mexicanos. Y anoche estaba viendo algunas entrevistas que se hicieron a los peregrinos que llegan año con año. Y escuché algunos comentarios cuando los entrevistaban, como: yo vine a ver a la jefita porque el año pasado no pudimos verlo y había que venir a ver a la jefita para cumplirle. Otros: no, es que tengo que agradecerle tanto a mi morenita porque nos salvó la vida a toda la familia de la pandemia, porque ninguno se enfermó en esta pandemia. Otros: no, yo vengo a pedirle a mi virgencita por este próximo año, ya vengo a pedirle por salud y dinero. Y cosas como estas en las entrevistas que hacía la televisora en aquellas personas, y obviamente pasando escenas inclusive de algunos que venían rodilla a rodilla, rodilla a rodilla. Y todos obviamente cantaron, toda esa gente cantó a las 12 de la noche en algún lugar, tal vez al lado de tu casa hubo mañanitas a la Virgen. Sin embargo, en el texto de hoy vamos a ver un cántico que hace María, la Virgen María, que acaba de tener la noticia más extraordinaria que puede recibir un ser humano: que Dios la escoge para salvación por gracia. Y entonces ella levanta un cántico que se conoce como el Magnificat de María. Y en ese Magnificat, en su primera estrofa de ese canto, dice el pasaje en el versículo 46, ella levantando este cántico: mi alma engrandece al Señor, mi alma magnifica al Señor. Engrandecer, magnificar, el Magnificat. Magnificar es verla, algo pequeño aparentemente, como que de pronto se ve grande, engrandece. Mis amados, los seres humanos, todo hombre y toda mujer, tenemos una visión tan pequeña de Dios que hasta que sucede lo que sucedió exactamente en María, podemos entonces levantar una doxología, un cántico, una alabanza, donde realmente manifestamos que hemos visto la grandeza, la magnificencia de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y quisiera que viéramos este cántico, 3 hechos que María pudo reconocer y que los cantó en este cántico. 3 hechos que pudo ver María, y quisiera verlo del versículo 45 al 50. María se encontró y magnificando al Señor por el perdón de pecados. Perdón de pecados. Del 45 al 50. Del 51 al 53, ella se encontró cantando al Señor y magnificándolo por su poder extraordinario. El primer hecho fue perdón de pecados, el segundo hecho, poder extraordinario, y el tercer hecho que vio María y por el cual magnifica al Señor y le alaba, del 54 al 56. 54 al 56, del verso 54 al 56, por las promesas cumplidas. Promesas cumplidas. Perdón de pecados. Vamos a Gálatas 4, por favor. Dice Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, verso 4.
cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, exactamente cuando se cumplió el tiempo para que el Mesías prometido, el ungido de Dios, el profeta de Dios, tenía que llegar en ese tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿A fin de qué? ¿Cuál fue el hecho de que Dios enviara a su Hijo nacido de mujer? Quisiera que vieran cómo lo expresa el apóstol Pablo. ¿Qué está enfatizando? ¿Está enfatizando la mujer? No, está enfatizando a un Dios que está usando a una mujer para enviar a su Hijo, y que tiene que ser por medio de una mujer de carne y hueso, porque esa mujer de carne y hueso está bajo la ley, y así su Hijo nace también bajo la ley. ¿Cuál es el fin? El propósito, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, a los que estaban bajo la ley, redimiera a los que ahora nos está dando el motivo por el cual el Hijo viene. ¿Para qué? Para que redimiera, para que adquiriera, comprara a precio de sangre. Redimir, ya lo hemos dicho, es un término de compra-venta. Redimir, comprar, pagar precio, para que redimiera, dice aquí, a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que ser redimidos, adquiridos? Para que recibiéramos, ahora Pablo habla de él también, para que recibiéramos la adopción de hijos, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esa es la verdad de la Navidad. Esta es la gran verdad de la Navidad. Y repito, María lo sabe. María, cuando le es dado el anuncio, ella se queda pasmada. ¿Pero cómo? Y lo vimos ya en anterior ocasión, cuando en el versículo 27, esta virgen, ahora veamos en Lucas 1:27, cuando esta jovencita comprometida, versículo 28, porque eso dice el 27, una virgen desposada, entra el ángel y que le dice: salve, muy favorecida, salve, muy llena de gracia. Y se lo dice así: el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. O sea, salve, muy favorecida, salve, llena de gracia. Gracia, favor total de Dios, no merecido. Ese fue el saludo. Y el anuncio, la anunciación hacia María. Y ella se turbó mucho, versículo 29. Pero estas palabras la turbaron y se preguntaba: ¿qué clase de saludo? Y ahora el ángel le da la explicación de ese anuncio más que saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Le está diciendo en el versículo 28: Dios te salva, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, porque el Señor te está bendiciendo en este momento. El Señor te está salvando. Ahora, ¿cómo sabemos que está diciéndole eso? Por el cántico que ella eleva. Ahora veamos el cántico y el primer aspecto por el cual María eleva su cántico de adoración es por el perdón de sus pecados.
por el perdón de sus pecados. Y eso lo vemos del versículo 45 al 50. Vean las palabras de María, pero quise poner el 45, las palabras que Elizabeth, su pariente, le da a María. María había visitado a Elizabeth, que estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazada de Juan el Bautista. También había sido visitado por la gracia de Dios. También había sido manifiesta el poder y la misericordia de Dios para ella. Y entonces le termina diciendo ahí Elizabeth a María: bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Tendrá cumplimiento. O sea, ya María está embarazada, pero apenas está embarazada. Sí, no ha llegado el tiempo de dar a luz. Y estando embarazada del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios, porque había llegado el cumplimiento de los tiempos, escuchemos su alabanza, su adoración. Primer versículo de este cántico, versículo 46. María dijo: mi alma engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor. Está diciendo: mi mujer interior magnifica, mi mujer interior ve la grandeza de aquel que todo lo puede, todo lo hace conforme su libre y perfecta voluntad. El Señor. El Señor implica gobierno. El Señor implica soberanía. El Señor implica total autoridad. Y María lo que está haciendo es engrandecer y manifestar que solo el Señor soberano debe ser engrandecido. Solo Él. Ella no está diciendo soy grande, soy magnífica, en absoluto. Ella está engrandeciendo a su Señor. Señor implica gobierno, soberanía, y por lo tanto también está hablando a alguien que ha sido adquirido por Dios. Tú tienes un Señor cuando eres un esclavo. En aquellos tiempos había esclavos y tenían un Señor. Ella está manifestando eso. Está manifestando y engrandeciendo a su Señor. Engrandeciendo, magnificando. Verso 47. Mi espíritu se regocija. Ahora, ¿lo está haciendo con qué? Con un gozo. Gozo. Mi espíritu se regocija ¿en quién? ¿En qué? ¿En que me escogió a mí? No. En Dios. El gozo de María está en Dios, que mi Salvador. Ahora, ya no solamente habla de que es el Señor, sino además que es el Señor que la salvó. El Señor que envió un ángel cuando estaba desposada. Hasta este momento no está todavía casada, está comprometida y siendo virgen. Sin embargo, le ha sido anunciada su salvación solo por gracia. Y como le dijo Elizabeth, bienaventurada la que ha creído, solo por fe, solo de acuerdo a la palabra, y solo por medio de Jesús, que entró a su vientre, a su matriz. ¿Sí? Y solo para la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque está levantando un canto de gloria a Dios, su Señor, su Salvador. ¿Quién lo está haciendo? María. María está alabando al dueño de su alma, que la adquirió, pagó el precio y lo hizo por ser su Dios y su Salvador. La salva. A Dios mi Salvador. Mis amados, ¿de qué? ¿De qué tenía que ser salvada María? De todo lo que tenemos que ser salvados todos los seres humanos, del pecado. Sabemos, si hablamos la semana pasada acerca del pacto de redención, que fue un pacto intratrinitario, Padre, Hijo, el Espíritu Santo testificando ahí, mientras
el Padre y el Hijo, estaba el Padre otorgándole este mandato. Y un escritor puritano, John Flavel, dijo, imaginemos por un momento, cuando antes de la creación del mundo, estaban realizando este pacto, el Padre y el Hijo. John Flavel escribió esto, imaginándose, repito, dice, imaginemos ahora lo que el Padre pudo haber dicho cuando estaba haciendo su trato con Cristo por tu alma, por tu alma. Padre, el Padre hablando, hijo mío, tenemos aquí una compañía de pobres y miserables almas que se han arruinado totalmente y se exponen ahora a mi justicia. La justicia demanda que se haga satisfacción por ellos, pues si tratan de satisfacerla ellos mismos, será para su ruina eterna. ¿Qué haremos con estas almas? Y así contesta el Hijo, Cristo. Oh Padre mío, tanto es mi amor y mi compasión por ellos que en lugar de dejar que perezcan eternamente, me haré responsable de ellos como su garantía. Muéstrame todo lo que te deben, Señor. Recógelos a todos en tu seno para que ya no hayan más cuentas pendientes con ellos. Cóbrame a mí lo que ellos te deben. Prefiero sufrir tu ira a que la sufran ellos. Padre mío, que sobre mí sea toda la deuda de ellos. El Padre responde, pero, hijo mío, si tú asumes todas sus deudas hasta el último centavo, les perdonaré a ellos, pero para ti no habrá perdón. El Hijo, está bien, Padre, que así sea. Cóbrame todo a mí, yo puedo saldar su deuda, y aunque signifique la ruina para mí, aunque me quede sin mis riquezas, aunque vacíe todos mis tesoros, estoy contento por poder hacerlo. Mis amados, esta es una imagen, una ficción. Pero créanme, lo que esta ficción se queda corta. Esto es cortísimo. Esto no manifiesta toda la gloria y la grandeza que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo, el unigénito del Padre, tuvo que dejar para venir a meterse al lodo, a rescatar todo del fondo del pozo cenagoso. Nosotros, viles pecadores, cuando esta gente por ignorancia está pidiéndole a una mujer, según ellos, que el próximo año haya salud y dinero, que gracias por salvarme a esta mujer de la pandemia. No saben lo que están haciendo. Si estuvieran delante de la tumba, se levantaría nomás del susto y correría, como dicen algunos, ¿verdad? Hasta se levantaría de la muerte, nada más por la aberración. Mis amados, así estábamos tú y yo. Tú y yo estábamos también con una idea de Dios, un conocimiento de Dios que nos había sido infundido por nuestra familia que nos amaba y que nos ama, por tradiciones que se llevan a lo largo de generaciones en nuestro país y en Latinoamérica. Pero la verdad es que si alguien les hubiera leído este Magnificat desde un púlpito como se hace domingo a domingo en la llamada misa, ¿cuántos seguirían haciendo esto? ¿Cuántos visitarían ese mal llamado santuario? ¿Cuántos irían de rodillas los kilómetros desgarrados, toda su piel y con todo el dolor para pagar con penitencias lo que ya fue pagado? Jesucristo pagó por pecadores. Jesucristo se despojó de todo, de ser Dios.
no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo y en forma de hombre, en semejanza de carne, de pecado, pero sin pecado. Y lo hizo para salvarnos. María reconoce el perdón de sus pecados. Y volvamos al texto, en el 48, dice en el 47, mi espíritu se regocija. ¿Se fijan el gozo que causa en María saber que tiene en Dios un ¿qué? Salvador. Un Salvador. Dios la ha salvado. Por tanto, perdonado sus pecados. Versículo 48. ¿Por qué? Porque Él ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. La humilde condición de esta, su sierva. Mis amados, cuando uno es deslumbrado por el poder de la gracia, de la salvación, cuando uno queda expuesto ante la santidad de Dios, no hay otra manera más que nuestro corazón se hace chiquito y se da cuenta que vivió totalmente en un error. Por lo menos eso me sucedió a los 33 años. Mi cuadratura se deshizo totalmente. Y me di cuenta cuán pecador. Y mis primeras palabras en lo privado, en un cuarto a solas con Dios fue: ¿por qué tuviste que matar a tu hijo en la cruz por mí? ¿Por qué lo hiciste? Yo tenía que pagar. Fueron mis primeras palabras y fue un reclamo a Dios que por qué Jesús en mi lugar. Y la segunda fue: perdóname porque te estoy juzgando. Se fijan, la primera salió natural del ego. Yo tengo para pagar la deuda. Yo soy suficiente. El segundo ya no es el mismo. Ya es un espíritu humillado. Humillado por esa dádiva, ese favor no merecido. Y entonces perdóname. Y mi tercera oración fue: haz conmigo lo que quieras hacer. Pero yo no puedo cambiar. Mis amados, esto no fue un diálogo intratrinitario. Este fue un diálogo entre un pecador y un salvador. Y no fue ni siquiera una alabanza de gozo, podría decirles. Fue un clamor de un corazón quebrantado que estaba demasiado tiempo endurecido. Pero esto se volvió obviamente en unas horas en un gozo, como en María. Después de que visita a Elizabeth, después de que sale de ahí, es que ya trae ese gozo. Primero estaba bien espantada por lo que había pasado, ¿sí o no? Se turbó. Al final dijo: bueno, pues que se haga su voluntad. ¿Acaso no fueron las palabras de ella? Sí, casi se parecen algo a los de este pecador también. Que se haga como él dice. Y entonces el ángel le dice: pues todo es posible para el Señor, porque Elizabeth también está embarazada. Entonces podemos identificarnos. O sea, porque en realidad cuando llega un tráiler y te atropella, ya, ahí quedaste. Porque ya no puedes salir debajo de las llantas de un tráiler. Ayer fue una paciente al consultorio. Un carro pasó por su pierna y vi la radiografía y le dije: mire, gracias a Dios no está quebrado sus huesos, pero todo este bola negra que tiene ahí es pura sangre que por el aplastamiento obviamente de un vehículo le desgarró ahí los músculos y demás, y por eso no puede caminar. Porque hubo un derramamiento de sangre brutal. Cuando el Padre Todopoderoso descarga toda su ira sobre su Hijo, la sangre derramada por el Hijo no se puede medir con una mera sangre humana. Es por a precio de sangre que fuimos adquiridos, fuimos redimidos, fuimos comprados. Y María entró también en la lista de aquellos que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo.
Y es por eso que ella humildemente se goza, y ella dice, Él ha mirado en el versículo 48 la humilde condición. O sea, no tengo nada, nada. Ese es el punto donde el Señor salva, donde no tienes nada. Te das cuenta que estás sin nada delante de Él. No hay nada. Ha mirado la humilde condición de esta, su sierva, pues he aquí, de ahora en adelante, fíjense cuándo, de ahora en adelante, las generaciones me tendrán por bienaventurada. Las generaciones que siguen me tendrán por ¿qué? Bienaventurada. ¿Qué es bienaventurada? Bienaventurada es muy bendecida. Bienaventurada es totalmente feliz, feliz, feliz. ¿Sí? Bienaventurada es wow. Ahora, pregunta. Cuando el Señor te salvó de ahí para acá, ¿cierto o no que te consideras bienaventurado? ¿Cierto o no que te consideras ahora que ya conoces lo que es el ser bien bendecido? ¿Cierto o no? Tal vez antes considerabas como gran bendición tu título profesional, tu cuenta en el banco, tus vehículos, tu casa. Tal vez te considerabas como tus mayores riquezas, tus hijos, tu esposa, pero sin embargo ahora tu mayor bienaventuranza es haber sido salvado. O sea, tú y yo sabemos que no hay más grande hecho en nuestras vidas. Ni siquiera el día que nos casamos o el día que tuvimos hijos, no hay más grande hecho más glorioso en la vida de un creyente que Cristo vino a ser morada en nosotros. Por el Espíritu de Jesús que vino a sellarnos y abrir nuestro entendimiento, abrir primeramente nuestros oídos, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no regresa a él vacía. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, lo primero que hacen es alumbrar tus tinieblas y mostrarte que Él es santo, y te deslumbra cuando llega delante de ti. ¿Cómo es posible que el santo venga a mí, pecador? Eso es lo que María estaba viendo. Él ha visto la humildad de su sierva, y por eso las demás generaciones me van a llamar bienaventurada. ¿Por qué? ¿Por qué le van a llamar bienaventurada? Vean el versículo que sigue. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. Tercera manera en que le habla a Dios. Ya dijo que es su Señor. Ya dijo que es su Salvador. Y ahora dice que es el poderoso. Y dice grandes cosas me ha hecho. Ahora, esas grandes cosas que me ha hecho el poderoso, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace un ratito, desde antes de que llegara con Elizabeth. O sea, siendo pecadora y le viene el anuncio, perdón de pecados, gracia, favorecida, salvada. O sea, ese fue el más grande y poderoso hecho. Ahora, por eso, fíjense cómo lo dice. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. María está hablando de grandes cosas. Por un momento tratemos de desglosar esas grandes cosas, porque no dice gran cosa me ha hecho el poderoso al salvarme, no, grandes cosas. Que el santo Dios vea a una pecadora y le diga, estás perdonada, sin haber pagado nada por toda su culpa o condenación que pudiera traer. Ahora, ¿no te sucedió eso a ti y a mí? O sea, ¿no nos sucedió eso también a nosotros? Pecadores, y Dios santo viene a nosotros. Nosotros no andábamos buscando a Dios. ¿Ustedes creen que todos esos 4 millones de mexicanos o más que hoy van ahí, a ese santuario, van buscando a Dios? Por supuesto que no. Van buscando a su Dios que tiene nombre. Y aparte es mujer. Y aparte es el que los libra de la pandemia, y aparte es el que les da trabajo, y aparte es el que les cumple todas sus peticiones.
es esto, la verdad o la mentira. Si es la mentira, entonces, ¿por qué la religión no dice la verdad? Y Jesús lo dijo en Juan 8. Y conocerán la verdad, Juan 8, 32, 33. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. Mis amados, María recibió perdón de pecados, por eso bienaventurada. Pero no solamente María recibió perdón de pecados, como tú y yo lo recibimos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino e hizo morada en ella, en su matriz. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Hijo de Dios. ¿No sucedió eso también en ti y en mí? ¿No vino a hacer de ti y de mí un templo santo? ¿No vino a morar dentro de nosotros igual que ella? No podemos decir grandes cosas me ha hecho el poderoso. Ahora, el asunto no solamente es que entró el Espíritu Santo y la embarazó de Jesús, sino que Jesús empezó a crecer en ella. Empezó a crecer. ¿Acaso no está siendo formado nuestro ser a la estatura del varón perfecto? ¿Acaso no está creciendo Cristo en nosotros y grandes cosas ha hecho el poderoso? Porque ya no somos lo que éramos. Por lo menos puedo decirlo, yo creo que mi chula puede decir que después de 30 años algo ha hecho el poderoso, grandes cosas ha hecho el poderoso. Mis amados, cuando la vida de Jesús es manifiesta, no podemos ser los mismos. Ya vimos que, ahorita que leímos esta escritura, que Jesús vino en Gálatas 4, 4 y 5, que Jesús vino para redimir, comprar, adquirir y para ser adoptados como hijos de Dios. La palabra nos dice en Romanos que Él es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8, el primogénito de muchos hermanos. Nosotros, hermanos de Jesús, wow, eso es increíble. Primera de Juan 4, verso 9, ¿qué dice? Vean nada más, ¿para qué vino Jesús? Primera de Juan 4, verso 9, dice la palabra del Señor así. Primera de Juan 4, verso 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? ¿Cómo se manifestó el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por medio de Él. Entonces, no solamente fue para liberarnos del poder del pecado sobre nuestras vidas, no solamente fue para ser hechos hijos de Dios, sino para poder vivir por medio de Él. O sea, vivir en el Espíritu de Jesús. Nosotros, para eso fue que Jesús vino al mundo, para que vivamos por medio de Él. La vida de Jesús está en ti y está en mí. Estamos exactamente en la misma condición que María y podemos también tener esta doxología o esta alabanza o esta adoración. Porque grandes cosas nos ha hecho el poderoso. Grandes cosas. Porque ya no queremos pecar cuanto antes ni siquiera considerábamos ni nos poníamos a meditar acerca de nuestros pecados. Pero ahora no podemos pecar y quedarnos como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro de nosotros. Grandes cosas nos ha hecho el poderoso. Él nos santifica, nos sigue limpiando y purificando cada vez más. Cuando nos exponemos a la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, así lo dice en Juan 17.
17. Padre mío, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que escuchamos la palabra estamos siendo santificados. Somos confrontados con una verdad eterna. El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. ¡Wow! Es Juan 1:14. No solamente vino aquí y habitó entre nosotros, sino que ahora podemos decir, habita en mí, habita en ti, el pueblo de Dios. Grandes cosas nos ha hecho el poderoso. No le hizo una gran cosa. Debió haber muerto apedreada María. ¿Murió apedreada? No, le fue perdonada la vida, porque la vida física no es tan importante como la vida eterna. Y todo hombre nace muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Jesucristo vino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es tan grande la misericordia de Dios en que aún estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. El Padre nos trajo a vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo nuestro, es un regalo de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Mis amados, bendita gracia, bendita salvación, bendita visitación. Navidad no es de diciembre. Navidad para el creyente es el diario vivir en forma natural. En forma natural tenemos gozo. En forma natural sabemos que nuestros pecados diariamente estamos perdonados y nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cada noche podemos decir, grande es su fidelidad. Mis amados, dice María, grandes cosas en el versículo 49. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. ¿Qué? Ahora vean con qué lo acompaña. ¿Y qué? Santo es su nombre. Se fijan, o sea, las grandes cosas que Dios hizo sobre María fue por un solo motivo: por la santidad de Dios. Cuando Dios aparte la llama a ser suya, de su pueblo elegido, cuando la recibe como hija, eso es exactamente lo que sucedió a ti y a mí también. Exactamente lo mismo. Sabemos que Dios es santo. ¿Lo sabías antes? ¿Lo vivías antes de conocer a Cristo? Antes de que te visitara y te anunciara tu salvación, ¿reconocías la santidad de Dios? Por supuesto que no, porque pecabas y ni siquiera considerabas el pecado. Pero ahora no puedes estar practicando el pecado. Si tú practicas el pecado y estás con 1 año, 10 años, 15 años diciéndote, llamándote cristiano, siento decirte que no lo eres. Estás practicando una mera religión y es como esa misma gente que está visitando el santuario. Y has hecho simplemente del nombre de Jesús un sticker, una etiqueta para poder entrar en un grupo social. No tiene nada que ver con que el Espíritu haya entrado a tu vida, porque si entra en tu vida, lo primero que te hace es convencerte de que de pecado. Estás en incredulidad. Has hecho de tu propia vida un Dios y necesitas arrepentirte de esa incredulidad, porque hay un Dios que te creó en el vientre de tu madre. Hay un Dios santo, 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 y hay un Dios al cual has ofendido desde que naciste. Y si el Señor y el Espíritu de Dios te quiere traer a vida, lo primero que te va a hacer: arrepiéntete de tus pecados, reconócete como un pecador, necesitado, desesperado, miserable, que urge que Cristo tome tu vida y que haga con ella lo que tú no has hecho en todos los años que tienes de vida. No importa cuántos años tengas de llamarte creyente, no lo eres. Si el Espíritu Santo no llega y te convence de pecado, de incredulidad, de la justicia perfecta que es solamente en Cristo muriendo por pecadores, y del juicio que Dios ya ejecutó sobre el Satanás, que te tenía totalmente encadenado a ti como su esclavo, y que fueron rotas las cadenas de Satanás sobre tu vida. El juicio de Satanás ya fue ejecutado en esa cruz y en esa resurrección gloriosa. Jesucristo vivió en total obediencia al Padre, murió en perfecto sacrificio sin pecado alguno, tomando tus pecados y mis pecados, pagando, como ya lo leímos,
la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros recibiéramos la perfecta justicia de Dios en él. Y en Cristo Jesús, resucitando de los muertos, ascendiendo y tomando su gobierno de Señor de toda creación, Él es el Rey ahora de tu vida. Él es el Rey de mi vida. Obviamente, yo te digo, mi amigo, ruégale a Dios que te salve. Ruégale a Dios que te conceda un genuino arrepentimiento. Ruégale a Dios que te libere del autoengaño. Ruégale a Dios que te cambie. Ruégale a Dios que haga grandes cosas y poderosas cosas que hace solo con pecadores que se humillan y vienen ante Él humillados, como lo hace esta María. Grandes cosas. Lo iban a llamar bienaventurada, ¿cierto? Si María ahí supiera, le hubiera dado el saber lo que iba a ocurrir con su nombre, creo que ahí le hubiera agregado un extra, su Magnificat. Mis amados, necesitamos ver a Dios, el Dios de la Biblia, y eso solamente es por el Espíritu de Jesús que inspiró la Biblia, la palabra de Dios. El problema que tenemos es que no leemos la Biblia, y el problema del cristiano es que no lee, y el mexicano menos. Así que, mis amados, un cristiano verdadero no quiere dejar de leer la Biblia porque necesita el pan, necesita la vida de Jesús que está aquí en este libro inspirado por Dios, donde sus palabras son vida y espíritu para nosotros. Mis amados, santo es su nombre, dice María. Grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre, verso 40. Versículo 50 dice María, en este cántico sigue diciendo, de generación en generación es su ¿qué? De generación en generación es su misericordia. Misericordia para los que le temen. Para los que le temen, mis amados. Ya, quiere decir que porque ya somos nacidos de nuevo, creyentes, llenos del Espíritu Santo, quiere decir que ya no vamos a pecar. No, mis amados, pero te voy a decir algo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús te va a guiar a toda verdad. Te vas a dar cuenta que ya no vas a poder seguir ocultando esa media verdad o ese engaño que te creíste durante un tiempo, sino que vas a terminar diciendo, no quiero más esto en mi vida. Ayúdame, Señor. Eso se llama temor de Dios. El temor de Dios no nos aleja de Dios, nos acerca a Dios y corremos a Dios porque necesitamos, porque lo necesitamos. El temor de Dios no nos aleja, nos acerca, porque es producto del Espíritu de Jesús en nosotros. No queremos más jugar a la religión, no queremos más llevar una vida de hipocresía. No queremos llevar algo superficial. Queremos hacer lo que hizo Jesús. Dejó todo para agradar a su Padre. Y Jesús nos llama a lo mismo y nos dice, el que no puede aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, si tú tienes algo puesto por encima de Jesús en tu vida, imposible, porque estás poniendo a alguien al nivel del incomparable y eterno Dios, Jesús. No es así. No podemos ser discípulos porque vivimos en el temor de Dios, porque santo es su nombre. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Ahora, esto es en relación, repito, al pecado, al gran hecho del pecado perdonado con que se encontró María en su propia vida. El segundo aspecto, obviamente, está a partir del versículo 51, habla de ese poder extraordinario. Y ahora, primeramente dijo, grandes cosas me ha hecho el poderoso a mí. Pero ahora da un poco más de detalles de este poder extraordinario en el versículo 51 al 53. Ese poder de Dios, ¿qué dice en el versículo 51? Ha hecho proezas con su brazo. Ha hecho proezas con su brazo. Ahora, tú y yo sabemos que Dios es espíritu y los espíritus no tienen brazo. Sin embargo,
también en Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Mis amados, el brazo o la extensión de Dios, el antropomorfismo, que es ponerle imágenes físicas a un Dios que es espíritu, es simplemente para que nos quede claro, Él extendió su brazo aún sin tenerlo, y su brazo particularmente en el que se refiere a la Escritura es a Jesús. Y en ti y en mí el mismo espíritu de Jesús es. Y dice aquí, Él ha hecho proezas con su brazo. ¿Cuáles son ejemplos de esas proezas? Del Todopoderoso, del poder, repito, extraordinario de Dios. Él ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Él ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Mis amados, tú y yo, muchas veces, si nos es dado el evangelizar continuamente, muchas veces hemos recibido la respuesta del soberbio. Es que ese libro fue escrito por hombres. Es que me estás hablando nada más de otra religión. Es que, o sea, donde el soberbio está seguro que solo lo que él tiene en su cabecita, sí, solo lo que él atesora como su Dios, es Dios. Fuera de eso, lo demás no. Y te digo algo, el Señor los esparce en las soberbias que hay en su corazón. Ser cristiano y ser soberbio es una incongruencia total. Escucha esto, ser cristiano y ser soberbio o altivo es una total incongruencia. De veras, es una total incongruencia. No importa cuántos títulos puedan tener académicos, religiosos y demás, no importa. Pero ser cristiano y ser soberbio es una incongruencia, es imposible. El Señor los esparce, los humilla y los deja en su necedad. Él ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Versículo 52. Dios también, con su poder, ha quitado a los poderosos de sus tronos. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Mis amados, ¿cuántos reyes han caído? Piensa por un momento en Nabucodonosor, en el libro de Daniel. ¿Recuerdan? Nabucodonosor, cuando empieza hablando de su gran reino, de gran poder, de la grandeza suya, y cuando es humillado hasta la tierra, en andar comiendo hierba y convertirse casi en un animal durante un tiempo, antes que le fuera manifiesta la misericordia de Dios y el perdón de su soberbia, ¿qué hace después de salir de su entumecimiento cerebral, de su necedad? Engrandece al Señor. Es un magnificante, está magnificando la grandeza de Dios y reconociendo el señorío y poder de Dios. Y a veces uno necesita ese punto donde ya uno está creyendo ser lo que no es. Y acuérdense siempre de este versículo en Gálatas 6:3. Aquel que piensa ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En tanto que nosotros nos veamos nada, vamos a ver la abundancia de las riquezas de su gracia. En tanto que nosotros nos veamos débiles, entonces seremos fuertes. En tanto que nosotros veamos nuestra total finitud, vamos a ver la grandeza de la infinita gloria de Dios morando en nosotros, y es sabiendo que esa es nuestra ciudadanía celestial, y todas las cosas terrenales se volverán como nada. Mis amados, es una cuestión de que dejemos de estarnos envolviendo ya por los placeres terrenales y de este mundo. Colosenses 3 nos dice que pongamos los ojos en las cosas celestiales y no en las de la tierra. ¿Por qué lo dice? Porque nos es natural volvernos al viejo hombre, a la antigua manera de pensar. ¿Por qué necesitamos todos los días buscar la palabra de Dios? Porque el Espíritu de Dios la va a estar escribiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Los mandamientos, estatutos y decretos los va a estar escribiendo. ¿Cómo vamos a volvernos cristianos 24/7? No nos vamos a volver, Él lo va a hacer, pero la cuestión es que sí requiere que tú te humilles y busques la presencia de Dios en su Escritura
Porque es que me da flojera leer, es que no tengo tiempo. Pero si te pregunto, ¿cuánto tiempo usas el celular para mensajes? ¿Cuánto tiempo usas para la televisión? ¿Cuánto tiempo usas para estar chismeando nada más con los demás? O sea, sí tienes tiempo para todo lo de este mundo, pero no tienes tiempo para alimentar tu alma. ¿Sí me explico? Es una cosa totalmente incongruente. No seamos irracionales. Bendito sea el Señor que nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo te la pasas? Muchos me dicen, es que yo oro todos los días. Sí, pero ¿cuántos capítulos lees a la semana? No, pero yo sí oro todos los días. O sea, nada más tienes que estar hablando. ¿Cómo vas a hablar con alguien que no conoces? Solamente por la palabra vas a conocer cada vez más a tu Dios, tu Salvador y tu Padre. Y cada vez más como hijo vas a poder buscar que se haga su voluntad y no la tuya. Pero eso es un continuo. Ese es el cristiano 24/7. No existe otra posibilidad. Mis amados, María estaba entrando de lleno. No era el gozo del primer amor, no. Era el gozo que realmente ocurre en la vida de un nacido de nuevo y que no hace más que crecer y crecer y crecer. Dios en su poder aplasta y quita tronos, dice el versículo 52, y además con su poder, ¿qué hace? Exalta a los humildes, exalta a los humildes. Mis amados, Dios lo hace, de veras, Dios lo hace. Es increíble, de veras, es cuando has vivido y cuando has sido reconocido o llamado como lo que tú sabes que no eres. No te queda otra cosa más que darle gloria a Dios y decirles que no soy yo, es Dios. No puedes hacer otra cosa. Es la misericordia de Dios y la abundante gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Versículo 53. A los hambrientos ha colmado de bienes. Es el poder de Dios. A los hambrientos ha colmado de bienes. Fíjense bien, hambrientos. Y ahora habla de bienes. ¿Tienen hambre? Sí, tienen hambre. Y sin embargo, Dios sobreabunda en bienes para los que tienen hambre. Pero, ¿qué es lo que nos dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero sus caminos y todas las demás cosas te van a ser dadas. ¿Por qué? Por añadidura. Primero, preocúpate por eso, por estar totalmente enfocado en ver el trono de la gracia. Humíllate y entonces serás exaltado. Vacíate de tus riquezas y entonces serás enriquecido y serás totalmente provisto de lo que más te necesita. Ve tu realidad. Él ha despedido, versículo 53, a los hambrientos ha colmado de bienes, dice, y ha despedido a los ricos con manos vacías. A los ricos con manos vacías. Entre más tengas para ti, más vas a perder y vas a terminar tus días. La persona que vive en avaricia como idolatría, porque la avaricia es una idolatría, la persona que atesora cada peso, donde ese es su Dios, esa persona jamás está satisfecha. Esa persona se va a morir y no se va a poder llevar nada y se va a morir en una vida miserable, empobrecida totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque Él ha despedido a los ricos con manos vacías. Sí. El Señor así puede hacer que desaparezca todas las riquezas que tiene un hombre. Todo tipo de riquezas. Es el poder de Dios. Simplemente, versículo 51 enfatiza, son proezas. Las proezas solamente pueden ser de un poder extraordinario. El mismo poder que está para levantar muertos, como lo era María y como lo éramos tú y yo, es el mismo poder que ejecuta cosas extraordinarias, como estas, como ejemplo nada más. Y el tercer aspecto es que María se dio cuenta que el Señor cumple sus promesas. Por eso, promesas cumplidas en el versículo 54 al 56. Vean lo que dice el 54 acerca de estas promesas cumplidas.
El Señor, porque todo está hablando refiriéndose al Señor. Ese es el cántico, esa es la manera que María está magnificando, engrandeciendo a Dios. Él ha ayudado a Israel su siervo. Él ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de ¿qué? De su misericordia. Mis amados, tú y yo sabemos, si hemos leído toda la Biblia, hemos leído todo el Antiguo Testamento, tú y yo sabemos lo que era Israel. El pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido para mostrar la gloria de Dios en toda la tierra. Y tú y yo sabemos también qué fue lo que hizo Israel su siervo. Desde el principio, todo el tiempo hasta el día de hoy, Israel le ha dado la espalda a su Dios. Israel ha buscado sus propios caminos. Sin embargo, hasta el día de hoy, ¿qué ha tenido Dios de Israel? Misericordia, misericordia. Una y otra vez los sacó. Los hizo pagar ciertamente con disciplina, con esclavitud, con opresión, como lo hizo obviamente en Egipto, en Babilonia, con los asirios. Sí, lo ha hecho una y otra vez a lo largo de la historia, pero sin embargo jamás los deja ahí. Los vuelve a salvar, porque son su pueblo. Te digo una cosa, mi amado hermano, hermana, la buena noticia para ti, para mí, como hijos de Dios, es esto: vamos a fallar. Sí, vamos a fallar. Es cierto, vamos a fallar. Tenemos que reconocerlo. Si no, somos unos orgullosos religiosos. Pero ciertamente el Señor tendrá misericordia de nosotros cada día, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y ciertamente una y otra vez nos recogerá, se acordará de que somos polvo. Nosotros seremos infieles, cierto, pero Él permanece fiel. Nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Nada ni nadie, porque somos sus hijos. No solamente somos su pueblo, sino somos sus hijos. Hemos sido adoptados solo por gracia. Mis amados, dice en el versículo 54, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, para recordarles a ellos. Él no tiene que acordarse, Él sabe que es misericordioso, pero les muestra. ¿Cuántas veces no te ha mostrado a ti y a mí? Si yo te enumerara todas las veces que he visto su misericordia en estos 30 años, estoy hablando de cientos de veces. No sé si miles, pero sí cientos de veces, pero cosas tremendas. Y sin embargo, Dios ha sido tan misericordioso. Misericordioso. En lugar de darme lo que merecía, tuvo misericordia y me sacó. Te digo esto es, repito, esto es lo que nos hace ver que Dios promete y sus promesas jamás van a quedar sin cumplirse. Él es fiel, de veras Él es fiel. Verso 55 dice: tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Tal como ya se lo dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Mis amados, ¿por qué va hasta Abraham? Porque en Abraham es cuando a partir de Abraham le dice que a partir de él formaría un pueblo, Israel. A partir de él y de su descendencia nace el pueblo de Israel. Pero el amor de Dios es eterno. Ya vimos desde el principio como desde antes de la creación el pacto de la redención ya fue hecho del Padre con el Hijo, y sin embargo no había sido todavía el mundo creado. Recordemos esto: Dios cumple sus promesas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 3, verso 15? Otra mujer. Génesis 3, verso 15, otra mujer. ¿Cómo se llamaba? Eva. ¿Y qué fue dicho a la serpiente acerca de Eva? A la serpiente se le dijo, sí, pondré enemistad, haré enemigos de tus descendientes, le dice la serpiente, y los descendientes de la mujer. De la descendencia de Eva iba a llegar el Salvador, iba a llegar el libertador, iba a llegar aquel que salvaría a su pueblo. ¿De qué? Mateo 1:21. Jesús es su nombre, porque Él salvará a sus pueblos ¿de qué? De sus pecados. Sí, a partir de la descendencia de Eva. ¿Dónde llegó a cumplirse esos tiempos? En María.
Estamos hablando de una primera mujer, Eva. ¿Tiene que ser exaltada a ella porque a partir de su descendencia? No. María. A partir de María se cumple que viene la manifestación gloriosa de la misericordia y el amor de Dios. Tiene que ser exaltada a ella. Así como Eva. María, ¿quién fue primero? ¿María o Eva? Eva. ¿Se fijan? Pero sin embargo, no, las dos lo único que hacen es magnificar al Señor y a su Salvador, porque aún a Eva le fue perdonado, le fue cubierta con la perfecta justicia de Dios y le dio nuevas ropas, ¿sí? Nuevos vestidos. Le quitó sus hojas de higuera y le vistió con piel después de un derramamiento de un animal. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre para limpiarnos, purificarnos y para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Mis amados, bendito sea el Señor y nuestro Salvador Jesucristo, porque exactamente los mismos hechos, las mismas cosas que pudo ver María, que la llevaron a levantar este cántico, este magnificar, que la llevaron a magnificar y a engrandecer a Dios, su Señor, son exactamente los mismos elementos, los mismos hechos que a ti y a mí nos llevan a alabarlo y a bendecirlo y a buscar reunirnos con Él y con el pueblo de Él cada domingo y cada vez que se puede. Mis amados, nosotros podemos reconocer el perdón de nuestros pecados, podemos reconocer su poder extraordinario y podemos reconocer que sus promesas siempre son cumplidas y jamás faltan. Él es fiel. Dice la palabra en el versículo 56, y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a casa. O sea, esperó a que naciera Juan el Bautista y después se fue a su casa. En el versículo 55 dice que ese cumplimiento de promesas es a Abraham y a su descendencia, ¿para qué? Para siempre. ¿Sabes? Sus promesas son eternas. Y en Jesucristo, para ti y para mí, son sí y son amén. Porque somos el pueblo de Dios, adquirido a precio de sangre, y hemos sido adoptados como hijos de Él. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Vamos a alabar al Señor como el Señor lo hizo, como María lo hizo con el Señor, y vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Gracias que nos quitaste del gobierno de las tinieblas y de Satanás y nos trajiste al gobierno de tu Hijo. La luz iluminó nuestras tinieblas. Gracias que rompiste el poder del pecado sobre nuestras vidas. Gracias que nos abriste los cielos para ver las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros a través de Cristo Jesús. Gracias que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, está intercediendo perpetuamente por los que ha salvado, que somos nosotros, y aún por los que habrá de salvar. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Grande eres tú y digno de suprema alabanza y adoración. Padre, te damos gracias que así como hiciste a María bienaventurada, nos haces a cada uno de nosotros bienaventurados también. Gracias, Señor, porque María con nosotros somos hermanos en la fe y tenemos uno que es el primogénito de muchos hermanos y su nombre es Jesús y Él es el Rey y Señor de todo el universo, y a Él, Señor, venimos a alabar y a bendecir para que su nombre siempre sea magnificado. En Cristo Jesús lo estamos haciendo. Amén y amén.